Muy buenas tardes. Gracias a Empreca por haberme hecho esta invitación para compartir con ustedes un tema de mucha importancia como es la responsabilidad social empresarial, por cuanto representa las propuestas que en materia social y empresarial deben realizarse y que deben ser sustentables para contribuir al desarrollo de la empresa y al desarrollo de la sociedad. Cabe destacar que cuando hablamos de la acción empresarial, sabemos que es una interrelación que existe entre los inversionistas, los trabajadores, los recursos naturales, financieros, ambientales, así como los espacios sociales, que de una u otra manera se combinan para poder generar una transformación cuando se trata de la producción de bienes y una prestación de servicios cuando las empresas son de ese tipo. Ahora bien, toda esa interrelación genera un impacto que va a estar dado en el rendimiento económico de los inversionistas, en la productividad de los trabajadores, en esa renovación o destrucción de los recursos naturales y en la situación de las comunidades donde se establece. Es decir, que esa acción empresarial no es aislada, esa acción empresarial tiene un impacto en diferentes ambientes. Cuando entramos entonces a hablar de ese tema, de ese impacto, lo asociamos también con la responsabilidad social empresarial. Si bien es cierto que existen múltiples conceptos con respecto al tema, he tomado básicamente algunos tips que nos permiten irnos ubicando. Por ejemplo, es un compromiso voluntario. ¿Qué significa esto? Bueno, en muchos países desarrollados y en otras latitudes hay legislación que toca el tema de la responsabilidad social empresarial obligatorio para las empresas. En Venezuela solamente existe la ley de responsabilidad social en materia de medios de comunicación, pero está referida a contenidos. Y la ley de contrataciones públicas, mediante las cuales una empresa que contrata con el Estado, pues tiene la obligatoriedad de destinar un porcentaje de su obra para realizar compromiso social en la comunidad donde se ejecuta la obra. El resto son actividades voluntarias, es decir, si la empresa asume su compromiso de hacer responsabilidad social, pues básicamente lo comenzará a hacer porque quiere hacerlo. De la misma manera, la RSE está asociado con ese impacto que tienen las decisiones de la empresa en el medio ambiente y en la sociedad, como ya lo dijimos. No, la actuación de la empresa no es aislada, la actuación de la empresa genera un impacto. También está asociado con un comportamiento transparente y ético, es decir, la empresa en su actuación tiene que ser transparente en todo su proceso, en toda su gestión, en su rendimiento y debe ser ético. Para ello, pues debe establecer pues, sus códigos de ética. La RSE también tiene que ver con las buenas prácticas en el marco de la ley, es decir, vamos a cumplir todo lo que está establecido en las leyes. Pero también hay empresas que, por ejemplo, van más allá del cumplimiento de la ley, lo que significa, en el caso de los trabajadores, por ejemplo, van más allá de lo que establece la ley orgánica del trabajo y pueden brindar a su personal algunos beneficios que superan lo que la misma ley establece. Y por supuesto, la RSE está dirigida a los grupos de interés, tanto internos como externos, que los veremos más adelante. Pero ¿qué no es la responsabilidad social empresarial? No es una moda, es decir, yo no es que la tomo como empresa y la dejo, sino que yo, si asumí ese compromiso, lo debo incorporar en la visión y en la misión de la empresa y así como sus valores. No solo está dirigida a grandes empresas, porque hay experiencias muy importantes a nivel nacional e internacional de pymes que han asumido este compromiso con una verdadera voluntad. No es un gasto, por el contrario, representa una inversión social que posteriormente la empresa lo puede demostrar en su balance social. En cuanto a la filantropía, hay diversas opiniones al respecto. Hay quienes dicen que los países desarrollados no reconocen la filantropía como parte de la responsabilidad social. Ahora bien, quizás en países pequeños y en pequeñas empresas puede comenzarse por actividades de filantropía. Y también es un marketing con causa, como hemos visto algunas empresas que han asociado
sus productos, su venta de sus productos con una causa social. Entonces, la responsabilidad social empresarial está presente en todo el modelo de gestión de la empresa, es decir, en toda su cadena de valor, desde la logística de entrada, las operaciones que se realizan, la logística de salida, el marketing, las ventas, la postventa, el abastecimiento, el talento humano, la investigación, el desarrollo y la dirección. Es decir, todos los pasos que se dan dentro de la empresa para llevar a cabo un proceso productivo o la generación de servicios, tiene presente la responsabilidad social. Es decir, yo no puedo hacer un marketing para engañar a mis clientes, yo no puedo llevar a cabo el trato con el talento humano si no estoy bajo un tema de responsabilidad social, de cómo me trato con mis empleados, cuál es la valoración que le doy. Todo eso genera impacto de valor económico, social y ambiental. ¿En quién? En nuestros grupos de interés o stakeholders, como son los trabajadores, los accionistas, los proveedores, los clientes, las futuras generaciones, las comunidades y el gobierno. Es decir, todo lo que la empresa realiza en su ámbito de su proceso productivo o de su prestación de servicios, vemos que afecta a un grupo importante de stakeholders. De allí que bajo este modelo la principal función de la empresa es maximizar el valor económico, el valor social y ambiental para todos los grupos o personas involucradas con la empresa. Es decir, no es solo para los accionistas, no es solo para los trabajadores, es para todas las personas que están involucradas con la empresa. Ahora bien, la responsabilidad social empresarial la podemos aplicar en el ámbito interno. Es decir, yo voy a tener unos actores importantísimos como son los trabajadores. Y en ese sentido, la empresa debe valorar cómo está manejándose el contexto donde se desempeñan sus trabajadores. Tiene que buscar motivarlos para que se sientan orgullosos de la empresa, para que ellos generen a contribuir valor a ese negocio. ¿Qué podemos hacer? Mantener el entorno y las condiciones de trabajo seguras y saludables. En ese sentido, bueno, está la LOCSIMAT, que nos indica cuál es la legislación y las normas que yo debo aplicar para garantizarle a mis trabajadores un espacio seguro y un ambiente saludable. Debo desarrollar sus competencias, no solamente dejarlos que realicen su labor, sino apoyarlos para que ellos vayan creciendo profesionalmente. Facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral, eso implica horarios de trabajo, eso implica espacios para que ellos puedan estudiar. Fomentar la igualdad de oportunidades, no establecer discriminaciones de género, sexo, raza, religión. Dar seguridad en el empleo, tener un pago digno y oportunidades de progreso, desarrollar una comunicación fluida con mis trabajadores y desarrollar programas de bienestar social para ellos. Otra dimensión en el ambiente y en el ámbito interno es el medio ambiente. Las empresas generan una serie de residuos en sus procesos productivos que debe definir cómo los va a tratar, de qué manera va a evitar que el impacto sea mayor al ambiente. Eso significa que debemos conocer y cumplir las normas, las leyes medioambientales que existen en el país. ¿Cómo gestiono el consumo de los recursos? Es decir, de qué manera yo puedo hacer economías en el uso de la electricidad, del agua, del servicio de telefonía. ¿Cómo voy a minimizar los residuos y sus emisiones para no generar contaminación? Y también cómo puedo reconvertir la amenaza medioambiental en una oportunidad competitiva. Allí está todo lo que es la política de reciclaje. También en el ámbito interno yo tengo la dimensión que manejarnos con mis socios o accionistas, quienes han destinado unos recursos para invertir en mi empresa y yo debo lograr eficiencia y rentabilidad con esa inversión. Eso implica que yo debo impulsar los códigos éticos de la gestión. O sea, cómo mi empresa se va a manejar dentro de los principios morales y de las normas.
Debo suministrar información transparente de la gestión de la empresa, es decir, mi balance general, mi balance de resultados y mi balance social, el cual pues va a decir cuál es la inversión social que yo he hecho a través de mi empresa. Ahora bien, en el ámbito externo yo también tengo una serie de actores o stakeholders, en este caso los consumidores y los clientes. Bueno, la empresa es responsable de los productos que elabora y de los servicios que brinda. Eso implica un impacto en mis clientes, en los consumidores y en la sociedad en general. ¿Qué debo hacer? En primer lugar, bueno, conocer el grado de satisfacción y fidelidad de nuestros clientes. Es muy importante saber si realmente nuestros clientes están conformes o satisfechos con los productos o los servicios que brindamos. Debemos fomentar esa comunicación fluida con ellos, sensibilizarlos hacia el medio ambiente y hacia lo social, tanto en la venta como en la postventa. Eso implica, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de las bolsas ecológicas para evitar tanta contaminación con el plástico. Debemos garantizar la seguridad y calidad del producto o servicio. Eso implica brindar información transparente. Cuando yo coloco en mi producto su contenido, debo ser muy honesto porque puedo dejar de colocar un contenido y la persona que lo consume puede ser alérgica al mismo y generarle una enfermedad. También en el ámbito externo está la comunidad, es decir, ¿dónde están ubicadas las empresas? Las empresas están en un ambiente social y para ello, en muchos casos, yo tengo que acercarme a esa comunidad, buscar la manera de hacer alianzas con ellos para lograr apoyar en sus necesidades sociales y medioambientales. Es decir, debo tener la política de ser un buen vecino. ¿Qué debo hacer? Bueno, en primer lugar, importante que la empresa tenga una política social hacia el entorno. Yo no puedo estar aislada de una comunidad, yo tengo que conocer cuáles son sus necesidades, cuáles son sus principales demandas. A lo mejor no las voy a poder satisfacer todas, pero yo puedo comenzar con aquello que yo sí puedo apoyar. Si existen proveedores locales, vamos a darle preferencia a ellos, porque eso implica una multiplicación del empleo y de satisfacer necesidades en esa comunidad. Debo propiciar el voluntariado. ¿Qué significa esto? Bueno, si hay una plaza en la comunidad, unirme a ella y hacer una jornada de limpieza, una jornada de pintura, igual si hay una cancha deportiva, es decir, ejercer un voluntariado con mis trabajadores y con la comunidad, en beneficio de la misma. Yo tengo que ir midiendo cuál es el grado de impacto de la empresa en ese entorno donde me desenvuelvo. ¿Qué significa esto? Bueno, si estoy trabajando con productos que pueden ser muy contaminantes, vamos a generar si estoy afectando a la comunidad, si estoy generando algún tipo de enfermedad. Es decir, que yo debo estar pendiente de ese impacto. Debo propiciar donaciones o patrocinios a organizaciones no gubernamentales que tengan iniciativas sociales, culturales, deportivas, medioambientales, de una manera organizada y de una manera que forme parte de los proyectos de inversión social de la empresa. Y debo hacer alianzas interinstitucionales. Puede ser que en esa misma comunidad hayan otras instituciones y esa alianza permita, entre ellas, llevar a cabo un programa de responsabilidad social en la comunidad. No puedo dejar de lado las autoridades locales. ¿Qué significa esto? Bueno, en la mayoría de los casos, todos tenemos que relacionarnos con una alcaldía, con una gobernación, con una institución que genera algún tipo de control con las empresas. Bueno, debo mantener relaciones con ellas porque podemos hacer alianzas para lograr una gestión en beneficio de la sociedad. ¿Qué puedo hacer? Bueno, en primer lugar, mantener un buen comportamiento con la administración pública. Si yo tengo un código de ética en el cual dice yo debo cumplir con los impuestos, entonces yo debo pagar mis impuestos a tiempo, ¿verdad? No engañar a la administración pública. Pero también la debo conocer, porque de una u otra manera es un actor que está compartiendo conmigo muchísimas actividades y yo debo conocer cuáles son sus aspectos más relevantes. Es decir,
conocer la legislación que está vinculada a mi negocio y establecer alianzas institucionales para desarrollar proyectos de manera conjunta en el área social. Otra dimensión muy importante son los proveedores. Una empresa depende muchísimo de un proveedor. Entonces, ese proveedor para mí forma parte de mi cadena de suministros, que son mis socios comerciales. ¿Qué debo hacer cuando trabajo con responsabilidad social? Bueno, asegurarme que mi proveedor tenga prácticas éticas. ¿Qué significa esto? Bueno, que mi proveedor no maneja productos digamos, que puedan ser ilegales en su manejo. Que mi proveedor utilice productos que no son de buena calidad. Que mi proveedor tenga una política engañosa en cuanto a precios. También debo garantizar en la selección de los proveedores que también ellos manejen una política de responsabilidad social, irlos llevando a ese tema. Por supuesto, apoyar a proveedores locales, como ya dijimos anteriormente, y constituir relaciones de mutuo beneficio, ganar, ganar. Un proveedor puede ser un excelente aliado para llevar a cabo un programa de responsabilidad social en la comunidad. Ahora bien, ¿cómo una pequeña empresa puede decir, yo no puedo llevar a cabo responsabilidad social? Es muy complejo para mí, desde el punto de vista económico no puedo, pero no es un obstáculo, porque para eso podemos pensar en la asociatividad. ¿Qué significa cuando hablamos que podemos hacer responsabilidad social, empresarial y asociatividad? Bueno, que yo puedo canalizar esa responsabilidad social mediante la organización que las agrupa, cámaras, asociaciones de comercio y empresas, entre otras. Eso implica que si la cámara, la asociación, el gremio al cual yo pertenezco, tiene un programa de responsabilidad social, yo me puedo unir a ese programa y, por supuesto, se me facilita llevarlo a la práctica y se me facilita desde el punto de vista económico. Llevar a cabo proyectos de inversión social en conjunto. Eso permite reducir costos y generar un mayor impacto social. Establecer alianzas estratégicas con otras cámaras, no necesariamente la cámara local. También yo puedo tocar cámaras de otros estados donde haya mayor capacidad de profesionales, haya mayor capacidad de recursos financieros, donde existan otros gremios que nos puedan dar una alianza para llevar a cabo ese programa. También hay muchísimas oportunidades de financiamiento internacional a los proyectos de inversión social. Eso implica, bueno, investigar a través de las diferentes redes y presentar proyectos que de una u otra manera puedan calificar para llevar a cabo responsabilidad social empresarial en la comunidad donde se encuentra establecida la empresa. Ahora bien, también podemos hablar de responsabilidad social y emprendimiento. Estamos entendiendo que un emprendedor es una persona que tiene una gran iniciativa, que decide llevar adelante un proyecto en cualquier sector de la actividad económica, y un proyecto puede tener fines económicos, pero también puede tener fines sociales. Cuando nosotros hablamos del ADN del emprendedor, pues nosotros encontramos que allí hay unos elementos que son muy importantes para la responsabilidad social. En primer lugar, hay una voluntad, hay un liderazgo, hay una visión, hay una pasión por lo que se hace, hay una gran creatividad, es muy detallista, genera mucha empatía, comunicación y persistencia. Todos esos elementos, cuando un emprendedor lo toma y lo coloca para llevar a cabo su emprendimiento y manejarse a la vez con responsabilidad social empresarial, puede decirse que le genera un negocio de éxito. Ahora bien, ¿cómo se puede hacer responsabilidad social y un emprendimiento? Bueno, el intraemprendimiento significa que yo puedo comenzar hacia adentro de mi personal a generar en ello procesos de desarrollo que le permitan potencialmente ser emprendedores. Pero también puedo apoyar el emprendimiento de proveedores y distribuidores. Es decir, apoyarlos para que ellos puedan crecer, para que ellos asuman ese rol de emprender
si son muy pequeños, para que vayan creciendo. Y también incentivar las habilidades de emprender en los clientes. Muchos de nuestros clientes compran nuestros productos para ellos desarrollar también su producción o su servicio, pero en la mayoría de los casos no están organizados, no tienen la visión del emprendimiento y bueno, nosotros desde nuestra ya experiencia podemos ayudarlos para que ellos puedan comenzar esa importante carrera. Eso significa que yo estoy haciendo también responsabilidad social empresarial. Entonces, como nosotros podemos ver, la responsabilidad social empresarial no es solo para las grandes empresas, también para las pequeñas empresas. Entonces allí una pequeña empresa puede tenerla en su visión de negocio, puede desarrollar su competitividad y qué es lo que realmente queremos, que los emprendedores asuman su compromiso social, comiencen a insertarse en la responsabilidad social y que más que pensar solo en el beneficio económico, es sentirse bien con uno mismo, con su entorno y propiciar el encuentro de la empresa y la comunidad. Muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy a su orden. Bueno, muchísimas gracias a todos por la atención brindada y quedamos completamente a sus órdenes.